Hola y bienvenidos una vez más a nuestro estudio que estamos haciendo ahorita en San Juan. Este día queremos que miremos la autoridad de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios Todopoderoso, como el Dios Salvador y Redentor del mundo. Quiero que miremos también la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos entre reverencia al Padre y ser obedientes al Padre, así como el Hijo también lo fue. Pero antes que nada quiero que abramos en oración. Oremos. Padre, venimos ante tu presencia y te damos gracias, Señor, por tu amor y tu caridad. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu paz, nos llenes de tu sabiduría y nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu nos lleve, Señor, al entendimiento de las Escrituras y a comprender y a recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les digo, este día vamos a ver San Juan capítulo 5, versículo 19 hasta el 29. Son 10 versículos muy simples que tenemos que ver porque habla acerca de la autoridad de Jesucristo. Hay muchos que cuestionan la autoridad de Jesucristo. Hay muchos que dicen que Jesucristo no es Dios Todopoderoso, como vamos a ver. Hay unos que dicen que la razón es más mayor que el entendimiento acerca de las Escrituras. Pero eso no es lo que vamos a ver aquí en estas palabras que Jesús nos va a dar. Comenzando en el versículo 19 donde dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a el Padre. Todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Y esto es la conversación que él ha estado teniendo con los líderes religiosos. Si recuerdan, la semana pasada leímos cómo él había sanado a un hombre, ¿verdad? A un hombre inválido que no había caminado, que había estado en esta situación por 38 años y ahora Jesús es confrontado por los líderes religiosos, disculpe. Pero quiero decirles esto, esta verdad de lo que Jesús dice aquí debería de motivarnos a imitar a Jesús, porque Él, igual al Padre Celestial, siempre están obrando. Y esto es muy grande y muy importante entender, de que el Padre siempre está obrando. El Padre obra diariamente por nuestras necesidades. Él no cesa de obrar por nuestro bien y esto entonces nosotros debería de motivarnos a estar obrando para la salvación de las almas de los que están separados de la gracia y el amor de Dios. Pero también debería motivarnos a hacer otras cosas como las buenas obras, ¿verdad? Hacia otros, ir a visitar a los encarcelados, darles de comer a los que están en las calles, viviendo en lonas o durmiendo en las calles ahí tirados. Regalarles una cobija, comprarles unos tacos, unos burritos, unas hamburguesas, llevarles unas banderías, unas enchiladas, unas tortas, unos frijolitos. Esto es lo que debería de motivarnos a hacer. Quizás tienes un vecino que está adolorido, está sufriendo ahorita, está pasando tiempos difíciles, deberíamos ayudarles comprándoles algo de comer, unas verduras, algo en el almacén, ir y comprar o digamos pagarles un bill, el agua, la luz, lo que necesiten, pero siempre buscando cómo glorificar a nuestro Dios eterno, porque el Padre nos da el mejor ejemplo de cómo podemos imitar a Él. El mejor ejemplo es Jesucristo. Él es el ejemplo que el Padre nos ha dado a nosotros. Mira lo que dice Jesús: todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces la pregunta que te hago a ti es esta: ¿estás imitando a tu papá? ¿Estás imitando a tu Padre Celestial? ¿Por qué? Porque un hijo o una hija de Dios debe desear imitar a su Padre en todo. En tu trabajo, en tu hogar, con tus amistades, con tus familiares. Debemos de ser el ejemplo esencial de cómo vivir en esta vida temporal para la eternidad. No debemos de pensar en nosotros, sino pensar en el bienestar de otros siempre. Así como el Padre siempre pensó en nosotros.
siempre ha pensado en nuestro bienestar. Entonces nosotros debemos de imitarlo a Él y pensar en la necesidad de los demás. Hacer lo que está haciendo Él, obrando diariamente. No obramos para nuestra salvación, sino que obramos de nuestra salvación. Como veremos más adelante, hay unos que obran para su salvación. Nosotros no, nosotros ya somos salvos. Entonces lo que estamos haciendo, estos hechos, estos actos vienen ¿de qué? De la salvación, para el bienestar de los que no tienen fe en Cristo Jesús, para que lo que miren ellos que nosotros hacemos los atraiga al amor y a la salvación en Cristo Jesús. Mira el versículo 20, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Aquí Jesús nos da la contestación más profunda que puede existir, por la cual Él, al igual que nosotros, debemos hacer las cosas. Primero, las cosas que hacemos deben de ser en reverencia. ¿Okay? ¿En reverencia a quién? Al Padre de Gloria, que cumplió grandes obras o milagros a través de su fiel Hijo Jesús. ¿Cuáles obras puedes cuestionar tú? Puedes decir, ¿cuáles obras? Comenzando con tu salvación. Esa es la obra mayor que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos ha dado la salvación. Nos ha dado su palabra para que podamos aprender de Él. Segundamente, la obediencia al Padre, como el ejemplo que Jesús es para nosotros. ¿Y por qué? Porque el Padre ama a Jesús, pero no solo al Hijo, sino también a sus hijos adoptados, que somos nosotros. Déjame decirte, sabiendo que Dios te ama, ¿no debería de motivarte a hacer las cosas que le agradan al Dios de luces, al Dios altísimo, al Dios de la gloria, al Dios de la majestad, al Dios de la eternidad, al Dios compasivo y lleno de toda gracia, al Dios de la misericordia, al Dios de Abraham, Isaac y Jacobo, al Dios de la esperanza, al que te creó y te entregó su unigénito Hijo como el sacrificio perfecto para ti y para mí? Estas son las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Las cosas que hacemos deben ser simplemente porque el Padre nos ama. Y Él nos ha demostrado su amor y lo ha puesto en acción a través de Jesús. Entonces nosotros no hacemos las cosas pensando, bueno, si hago esto, quizás Él hará esto por mí. Él ya cumplió todo. Todo lo que hacemos de aquí en adelante debe de ser para la gloria de Dios, en agradecimiento a lo que Él ha hecho a nosotros. Yo te digo con toda sinceridad, yo no estoy diciendo traer fama a mí a través de estos videos, estos estudios que hacemos en el internet. Yo no quiero traer gloria a mí mismo. Esto es la vanidad que lleva solamente a la destrucción. El hombre que busca y desea ser famoso se está sirviendo solo a él mismo y no está sirviendo al Dios del cielo. Yo estoy aquí declarándote las cosas que Dios ha hecho por ti y por mí. Y para que tú puedas alabar a Dios por su gracia y su misericordia que Él ha tenido sobre nosotros. Las obras mayores que Él ha hecho es la salvación que tienes tú y yo. Un día yo estaba cegado y perdido, ¿verdad?, por mi pecado. Pero fui encontrado por su amor. Y Él me restauró en su gran amor. Me sanó, me llenó, me cesó de lo que necesitaba, de lo que andaba buscando. Todo lo que yo buscaba, todo lo que deseaba saciar con las cosas mundanas, Él lo llenó y lo cumplió y lo hizo perfectamente en mi vida. Y me llamó a servir en esta comunidad nuestra, la comunidad latina, ¿verdad?, hispana. Todo lo que yo hago no es para mi gloria, sino por el amor que Él me ha demostrado a mí.
Yo no quiero ser un hombre de fama. Yo quiero que Él sea más famoso. Yo no quiero tener riquezas en este mundo. Mis riquezas las quiero en el cielo, donde nadie me las robará. Yo quiero ver las cosas mayores que Dios está haciendo y desea hacer en sus vidas. Yo he visto a Dios hacer cosas grandes. He visto a Dios sanar a mi tía, restaurar a mi tía, como vamos a ver en un momento. Yo he visto a Dios hacer estas cosas grandísimas y deseo verlas más. Como dice el versículo 21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios da vida ¿a quién? A las almas muertas, a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Pero también da vida a los cuerpos muertos físicos. Piénsalo, a los que ya están fallecidos. Como cuando lo hacía y lo hizo a través de los profetas, como el profeta Elías en 1 Reyes 17 al 22, donde dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa, donde estaba hospedando el profeta. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Entonces dijo ella a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? Dame acá tu hijo, le dijo él. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová diciendo: Jehová Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciendo morir su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Jehová oyó la voz de Elías, el alma volvió al niño y éste vivió. Luego tomó Elías al niño, lo entregó, lo trajo del aposento a la casa y lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Yo hice una oración un día por mi tía que estaba falleciendo y Dios me escuchó y me contestó. Y mi tía ahora también vive. Fue sanada, fue curada y fue restaurada. ¿Por qué? Porque ella era una mujer fiel a Dios y continúa siéndole fiel aún más ahora por lo que Dios ha hecho en ella, por lo que Dios hizo a través de ella. Pero la distinción aquí es que Jesús lo puede hacer a través de su propia voluntad, como Dios el Hijo. Miremos los eventos en Lucas 8, 40 al 56, donde dice: cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, su única hija, ¿qué? Como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud lo oprimía. Piensa en esto, la multitud lo está oprimiendo, ¿qué? Está siendo rodeado por mucha gente, por una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban y dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas: ¿quién es el que me ha tocado? En el momento que esta mujer tenía una gran fe, lo tocó, como vamos a ver, el Señor sintió el poder salir de él, entrar en ella, y ella fue curada de su flujo. Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que me ha salido poder de mí. ¿En quién está el poder? Está en Cristo. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo
¿Por qué causa de todo el pueblo? ¿Por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada? No meses, no semanas, no días ni horas, al instante. Inmediatamente su flujo cesó. Él le dijo, hija, tu fe, la clave es la fe que ella tenía en Cristo Jesús, te ha salvado, ve en paz. Recuerda este pasaje, tu fe te ha salvado, que es muy importante por lo que vamos a ver más adelante. La fe te lleva a la salvación. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del alto dignitario de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Primero, si tienes fe en Jesús, no debes de temer a la muerte. La muerte no te lleva al fin, sino que para el cristiano la muerte es ¿qué? Es la libertad a la eternidad con Cristo Jesús. No es el final, es el comienzo de la eternidad de los que viven para siempre con Jesús. Por eso fue que hombres como Policarpo, que fueron matados, mártires de la iglesia, viven ahora eternamente con Jesús, porque ellos creyeron por fe. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, dice, sino a Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él porque sabían que estaba muerta. Pero él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. ¿Qué es lo primero que vemos? Que Jairo viene a buscar a Jesús, ¿para qué? Para la curación de su hija que está enferma aún hasta la muerte. Lo segundo que vemos, que durante este proceso una mujer con flujo, teniendo fe, lo tocó y fue sanada inmediatamente, ¿qué? Al instante. Y Jesús había sentido el poder salir de él cuando él fue tocado. Y no fue tocado él, sino el bordo de su ropa. El puro bordo, su cuerpo estaba ungido. Su ropa estaba ungida del poder del Espíritu que estaba en Jesús. Piénsalo. El tercer punto es el más importante. Aunque la niña muere, Jesús tiene dominio sobre la muerte, porque solo con sus palabras su alma vuelve a ella y es restaurada a sus padres, por la voluntad de Jesús, nuestro Dios. Cuando Jesús sanó a Lázaro, él dijo que, Padre, le pidió al Padre enfrente de todos, dice que para que crean que tú me has mandado. Y al instante fue que cuando llamó a Lázaro, Lázaro vivió. Entonces podemos ver la diferencia entre Jesús, el Hijo de Dios, y el profeta. El profeta oró con fe y su petición fue escuchada por Dios. Pero Jesús, quien es Dios en la carne y tiene toda la potestad, cumple su voluntad a través de su voluntad perfecta para la obra y el bienestar del hombre. Y esto es muy importante que recordemos, que siempre debe de ser la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Cristo en nuestras vidas, obrando para nuestro bienestar. No siempre debe de consistir de nuestro deseo, sino de que tenemos que decir, Padre, ¿qué es tu voluntad buena y perfecta para mi vida? Muchas veces fallamos en recordar eso. Siempre el enfoque se trata de nosotros, en vez de enfocarnos en Él y pedir su voluntad perfecta. ¿Qué es lo que tú deseas, Señor? Demuéstramelo, cúmplelo en mi vida. Cúmplelo en la vida de mis hijos, de mi familia, Señor. Que tu voluntad sea siempre hecha en nuestras vidas.
¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio a ¿quién? Al Hijo. Este pasaje es la realización de que Jesús juzgará el pecado del mundo cuando Él regrese a la tierra. Esto está escrito en Apocalipsis 19, 11 al 16, donde dice: entonces viene el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que en justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, que la sangre que él derramó en la cruz por nosotros, y su palabra es la palabra de Dios, o el verbo de Dios, que también está escrito en Juan 1:1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y estaba con Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. ¿Por qué es tan blanco y limpio? Porque todos fuimos sanados por la sangre de Cristo Jesús. Su sangre nos ha sanado y nos ha limpiado de la mancha del pecado. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regira con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Recuerda este pasaje: él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Recuerda esto, te lo digo porque en un momento vamos a ver otro grupo que dice que Dios no es todopoderoso, que Jesús no es el Dios todopoderoso. Pero aquí estamos viendo que dice el Dios Todopoderoso. ¿Ok? Recuérdalo, porque cuando pasamos más adelante y leamos lo que te voy a decir, vas a recordar esto. Y dice: en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Okay? Es muy importante recordar quién Jesús es. Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a nosotros que estamos salvos no nos juzgará Él. Este momento Él viene a juzgar al mundo por su pecado. Nosotros seremos juzgados, pero diferentemente, entre el trono blanco o el Bema Seat, ¿okay? Donde vas a ser juzgado por tus buenas obras, y tus obras que hiciste van a ser pasadas por el fuego, y las que no se quemen darán ¿qué? Tu recompensa. Todo lo que haces debe de ser para la gloria de Dios. Por eso te lo dije, yo no busco fama, yo no deseo fama, yo no quiero que nadie diga nada bueno. Ay, qué tan grande eres. No, no, no. El único grande y el único bueno es Cristo Jesús. Nosotros simplemente somos sus siervos, todo. A eso hemos venido, a servir a nuestro Salvador. Porque un día yo quiero que mis obras pasen por el fuego, ¿ok? Sean purificadas y reciba mi recompensa de mi Dios poderoso. Deja decirte, nosotros fuimos lavados por la sangre redentora de Jesús. Por eso es que estamos blancos como la nieve. Los que van a ser juzgados serán los que recibieron la marca del anticristo. Dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Este es el pecado del mundo y el pecado de muchos religiosos, la falta del arrepentimiento de sus maldades, el rechazo de Jesús como Salvador y la falta del honor cual Él se merece como el sacrificio perfecto de Dios y el Hijo unigénito de Dios, el Padre. Si hablas con los testigos de Jehová, ellos te dirán que Jesús no debe ser puesto al mismo nivel del Padre. Él es un Dios de segunda categoría. Pero esto es el pecado de ellos, por cual sus labores que ellos cumplen andando de casa en casa, tratando de ser conversos y siempre obrando para su salvación, ¿qué? No podrán ser salvos. Porque la salvación solo viene a través de Jesús y no de la obra humana. Esta es su creencia sobre Jesús. Esto está en sus enseñanzas de los testigos de Jehová.
deja decirte, dice así: Jesús seguimos las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo, y lo honramos como nuestro Salvador y como el Hijo de Dios. Por lo tanto, somos cristianos. Eso te lo digo, ellos dicen somos cristianos. Si eres cristiano, entonces tu fe está completamente ¿en quién? Cristo Jesús. ¿Qué? Nadie más, no en tus obras, solo en Cristo y la obra que Él hizo en la cruz. Y seguimos y dice: sin embargo, hemos aprendido de la Biblia que Jesús no es todopoderoso. ¿Dónde está eso en la Biblia donde dice que Jesús no es todopoderoso? Cuando acabamos de leer, como te dije, que Jesús es Dios todopoderoso. Ellos se contradicen. Lo leímos hace un momento, ¿verdad? ¿Quieres que te recuerde? Mira el versículo 15 de Apocalipsis 19. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pero ellos acaban de decir que Jesús no es el Dios Todopoderoso. Esa es su creencia. Cuando ellos vienen a tu casa a tocar, no lo recibas, porque vienen a engañarte y a robarte del Dios Todopoderoso y hacerte esclavos, ¿okay? A ponerte en cadenas a las obras, cuando has sido liberado, disculpe, de todo esto a través de la sangre de Cristo Jesús. Él te dio la libertad. Él te ha hecho un hijo de Dios. Él te ha escrito tu nombre en el libro de la vida, que leeremos en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Él ha hecho todo esto por ti y por mí. No hay nada que yo necesite hacer para mi salvación. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que Él es Dios Todopoderoso. Y el que te dice que Él no es Dios Todopoderoso es un mentiroso y es un sirviente de Satanás. Y él está engañado y cegado por el pecado y por el mundo, cegado por la religión y los ritos del hombre. Porque Dios te ha puesto en libertad. Jesús es Dios en la carne. Es Dios que tiene toda la potestad y Él juzgará el mundo. Si no fuera Dios Todopoderoso, Él no te puede salvar. No puede salvar a nadie. No puede juzgar a nadie. Solo Dios Todopoderoso tiene este derecho de juzgar y de salvar. Por eso te digo, cuando vienen a tus casas, ten mucho cuidado. A mí me han puesto en su lista negra, porque yo les revelo lo que dicen las Escrituras y se van enojados. No porque yo se lo revelo, sino porque el Espíritu Santo me lo trae a memoria y me dice: recuerda que leíste esto, esto es tu arma, esto es tu espada, esto es tu escudo, defiéndete con la palabra de Dios. Utiliza el escudo y la espada que Dios te ha dado para defenderte del enemigo y de las falsas enseñanzas que te quieren robar de la gloria de Dios y le quieren robar la honra al Padre y el Hijo. Porque esto es lo que ellos le están haciendo. Ellos le están robando la honra al Hijo y ofendiendo al Padre, que lo envió a su Hijo para nuestra salvación eterna. Las obras deben ser cumplidas como parte de nuestro agradecimiento de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Las obras nos salvan. Las obras son la demostración del agradecimiento que tú tienes hacia Dios por lo que Él ha hecho en ti. ¿Okay? Eso es lo que vemos. Porque Jesús es Dios Todopoderoso. En Juan 17, 3 al 5 dice: y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Me gusta lo que dicen respuestas en Génesis. Dice: tener vida eterna es conocer a dos personas, tanto al Padre como a Jesús. Y esto lo ves en Juan 14, 6, 7, Juan 16, 3. Pero nota, Jesús se distingue del Padre porque Jesús es el que le habla al Padre. Los pronombres personales
yo y tú, muestran claramente que esta es una persona que le habla a otra. En esta conversación el Hijo está hablando de la gloria que ha compartido con el Padre desde antes que existiera el mundo, ¿verdad? Las palabras en tu propia presencia se refieren a la gloria divina que compartían ellos juntos cuando estaban en el cielo, como vemos en Juan 1, como vemos en Génesis 1, donde hablan. Y eso es lo importante que tienes que recordar, que Jesús es uno con el Padre. El Espíritu es uno con el Padre. El Padre es uno con Jesús y el Espíritu. Son tres de la misma esencia, perfectos en todo sentido. Los testigos de Jehová niegan esto y dicen que esta es una enseñanza del diablo. Piénsalo, la misma gente que dicen que Jesús no es todopoderoso, dicen que la Trinidad es una enseñanza del diablo. Demuéstrame eso donde está en la Biblia. Yo te demostraré lo que dice la Biblia acerca de esto. La verdad que tiene la palabra de Dios. Entonces, no existe ninguna otra salvación más que la que se proviene de una fe puesta en Jesús y su muerte en la cruz. Para honrar al Padre debes primero honrar al Hijo como Dios el Salvador. Porque hacer otra cosa es insultar al Padre que ha enviado a su Hijo para ti y para mí. Porque mira lo que dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Dime, si tú le dices que a la gente que Jesús no es todopoderoso, ¿estás honrando a su Padre o estás deshonrándolo? ¿Estás honrando al Hijo o deshonrándolo? ¿Estás diciéndole a Dios que Dios el Padre es un mentiroso o que Dios es verdadero? El que te dice lo contrario es Satanás y sus sirvientes son los que están cegados y engañados por esas falsas doctrinas. Pero también existe mucha gente que solo escuchan con sus oídos. Pero Jesús está hablando de los que escuchan, no solo con sus oídos, sino con su corazón. Y creen y reciben su mensaje y son perdonados. Y obtienen la vida eterna y sus nombres son escritos en el libro de la vida, que está escrito en Apocalipsis 20. Estos pasan de la muerte espiritual a la vida eterna, del infierno a la gloria de Dios. Si Jesús no es Dios todopoderoso, ¿cómo puede pasarte de la muerte a la vida eterna? ¿Cómo puede pasarte de la oscuridad a la gloriosa luz de Dios todopoderoso? Es imposible. Solo lo puede hacer y cumplir porque Él es el Dios todopoderoso. El error del hombre es pensar que si ellos son buenos y que hacen suficientes buenas obras, ellos entrarán al reino de Dios, solo por identificarse como cristianos. Deja decirte, el nombre cristiano es un título dado al hombre, ¿verdad? Dios no se basa por los títulos. Dios se basa por lo que mira en tu corazón y si has puesto tu fe en Cristo Jesús. Como leeremos más adelante, si Él encuentra tu nombre en el libro de la vida, entonces entrarás al reino de Dios. Muchos llegarán ese día y se darán cuenta que su nombre no estaba escrito en el libro de la vida, porque no tenían su fe y su confianza en Cristo Jesús, sino en ellos mismos y en sus obras. Y fueron, lastimosamente, muchos son engañados y mal guiados por estas falsas organizaciones, como los testigos de Jehová. Dios no quiere religión. Dios desea una relación salvadora que existe a través del evangelio que tenemos, que nos lleva al entendimiento y el reconocimiento de el Dios todopoderoso que es Cristo Jesús. Si tú sigues una religión, lastimosamente
muchos no entrarán al reino de Dios. Yo por eso te digo, yo no sigo religión, yo sigo a Jesucristo, a Él. Yo le digo, guíame, Señor, llévame donde tú quieras llevarme. Cambia lo que tú quieras cambiar en mi vida, Padre. Mi Dios eterno, mi Dios celestial, mi Dios todopoderoso, mi Jesucristo, mi Salvador, mi Redentor. Tú eres mi todo. No la religión, Señor. La religión solo tiene ritos que no salvan, pero tú tienes la vida eterna que salva y me la has extendido a mí. Pídele, déjalo que Él te guíe. Dice el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice. Has pasado de la muerte a la vida eterna. Si has puesto tu fe en Cristo Jesús, eso es lo que has obtenido, la vida eterna, no la muerte. Es el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos que oirán la voz del Hijo de Dios. La voz del Hijo de Dios. Y los que oigan vivirán. Y los que oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Quién tiene vida? Jesús. ¿Quién tiene vida? El Padre. La vida está en ambos, en ellos. Y dice, los que oigan la voz de ¿quién? De Jesús. El Padre en el Antiguo Testamento se escucha su voz una y otra vez y la gente es desobediente. Y ahora dice, les voy a dar una oportunidad más. El que escuche la voz de mi Hijo será salvo. Porque Él tiene la vida. Al igual que yo, también Él. Y el que recibe a mi Hijo, me recibe a mí y recibe la vida eterna. Y su voz es el poder de Dios. Y esto lo sabemos, porque cuando leemos Juan 11:38 al 44, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque lleva 4 días muerto Lázaro. Jesús le dijo, no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios. Y la clave es creer. Creer sin ver. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Okay? Eso es lo importante, como vimos. Jesús tiene el poder y la potestad de dar vida, ¿verdad? Como lo vimos con la hija de Jairo. Pero ahora también está diciéndole al Padre, para que la gente crea. Por eso lo digo, cuando Él está hablando acerca de lo que le dijo a Marta, si crees. Y esto lo dice enfrente de todos, para que crean que Jesús fue enviado por el Padre eterno. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, salió saltando con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatalo y dejarlo ir. Aquí Lázaro, quien había estado muerto por 4 días, al escuchar la voz de Dios, vuelve a vivir. Lázaro tenía fe en Jesús, ¿verdad? Esto lo vimos o lo vemos a través de los otros evangelios.
especialmente en Mateo, cómo ellos tienen esta relación. Pero deja de decir que hay muchos que dicen, si Él está muerto, ¿cómo puede escuchar su voz? El muerto no escucha. A ti y a mí el muerto no nos escucha. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Y esto es fácil de comprender si tienes a Jesús en tu vida, si tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, porque la voz de Jesús no tiene limitaciones como la tuya y la mía. El único que escucha somos nosotros que estamos vivientes, ¿verdad? El muerto no nos escucha, pero el muerto escucha al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la voz de Jesús supera el tiempo, los cielos y hasta la misma muerte. Y no existe ningún lugar donde su voz no es escuchada. En el Hades, en la tumba, la voz de Jesús es recibida y escuchada. Y su voz es toda la autoridad. Solo Él tiene derecho de juzgar al incrédulo, como vemos, y de condenar por la falta de fe y la dureza del corazón y por rechazar su gracia salvadora. Pero también solo Él tiene la autoridad y el poder y la potestad de dar vida a los muertos. Les dije, cuando mi tía estaba falleciendo, yo oré enfrente de todos: si es tu voluntad, Padre, cura a mi tía. Yo no oré, haz lo que yo te digo. No, yo dije, con un corazón sensible, con humildad, si es tu voluntad, mi Padre. Si tú deseas continuar usando a mi tía, que se haga tu voluntad este día y dale vida de nuevo. Sánala. Y Dios hizo lo que pedí. No porque yo se lo pedí, porque soy digno o porque soy un santo que se merece todo. Aunque somos santos, todos los cristianos, todos los que tenemos fe en Cristo Jesús, hemos sido hechos santos. Santificados significa que hemos sido separados del mundo, separados de la muerte a la vida eterna. Todos los cristianos somos santos. ¿Ok? Todos. Dios lo hace porque buscamos su perfecta voluntad. Dios sanó a mi tía y le doy gracias a Dios. Yo sé lo que Él ha hecho. Yo sé el poder de Dios. He visto sus obras grandes y maravillosas y milagrosas. ¿Por qué? Porque yo creo por fe. Yo creí por fe antes de que mirara todo esto. Antes de que mis ojos fueran testigos a la grandeza de Dios, yo creí. Y después de creer, vi todo esto ser realizado en mi vida. Como Él me puso en libertad del alcohol, como Él me puso en libertad de las drogas, como Él restauró mi matrimonio, como Él restauró mi relación con mis hijos y la relación que yo no tenía con Él. Él la formó y la continúa formando. Y esta relación es íntima con mi Padre Celestial, que como les he dicho, a veces me despierta a las 2, 3, 4, 5 de la madrugada a orar, a pasar un tiempo con Él. Y cuando lo hago, me siento satisfecho. Y mi alma se siente reforzada. ¿Por qué? Porque yo creo por fe. Yo creo en mi Dios Todopoderoso. Vamos a cerrar en el versículo 28 al 29, donde dice: no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Y esto es en referencia al día cuando todos los muertos serán resucitados, levantados de la tumba. Unos irán a la vida eterna y otros a la condenación, al infierno. Hay unos que dicen: si Dios es amor y Dios es misericordioso, ¿por qué nos envía al infierno? Dios no te envía al infierno, tú te envías al infierno, porque tú rechazas el evangelio, porque tú rechazas el amor de Dios. Tú pones el mundo adelante de Dios. Tú pones
el alcohol adelante de una relación con Dios. Tú pones un hombre y una mujer adelante de Dios. Dios no te condena, tú mismo te condenas, tus acciones te condenas, tus palabras te condenas. Ellos son los que testifican contra ti. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque cuando leemos Apocalipsis 20, vemos que todo lo que has hecho en tu vida, todo lo que dijiste y hiciste, está escrito en el libros, en los libros. Entonces Dios usa tus mismas palabras, tus mismas acciones para juzgarte. Porque Él es Dios perfecto y el Creador. Él tiene la autoridad de juzgarte. Pero también mira al libro, que es solo un libro. Porque hay muchos libros, pero un solo libro que contiene el nombre de todos los que por fe que creyeron en Cristo Jesús, confiaron en Jesús, vivieron para la gloria de Dios. Y dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero el que está escrito en el libro de la vida entrará a la vida eterna, entrará a la gloria de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Que tus palabras y tus acciones te condenen? ¿O que tu fe y tu creencia en la potestad que existe en Jesús te salven y te den la vida eterna? Tú tienes que decidir. Yo no puedo hacerlo, tus parientes no pueden forzarte, nadie, Dios no te va a forzar a recibir a su Hijo. Dios no es un Dios cruel que desea que tú vayas al infierno. Es más, Él es un Dios amoroso y misericordioso que envió a su Hijo para que tú puedas vivir con Él para siempre en el cielo. Pero tú tienes que elegir, nadie más, solo tú. La decisión es tuya. Yo hice la mía. Un día yo sabía que iba a ir al infierno. Cuando yo vivía en el mundo, por las cosas mundanas, yo sabía que mi destino era el infierno. Pero el día en que vine a Cristo, el día en que lo recibí, el día en que Dios entró en mi vida, sentí la libertad y sentí el amor de Dios y sentí el perdón de Dios. Y ese día supe y comprendí que mi nombre estaba escrito en el libro de la vida y que mi destino ahora había cambiado del infierno a la eternidad, a la gloria de Dios. Pero esa decisión la tomé yo cuando dije, ya no quiero este mundo, ya no quiero vivir esta vida. Yo quiero tu voluntad, quiero tu amor, quiero tu compasión, quiero tu espíritu viviendo en mí, quiero tu perdón, quiero ser aceptado como tu hijo, quiero ser adoptado a tu familia. Y eso es lo que Él hizo por mí. Y lo quería hacer por ti. Por eso te imploro, si no has recibido a Cristo Jesús, que este día es tu día de la salvación, hazlo. Arrepiéntete. Ora conmigo estas palabras que vamos a orar. Padre, vengo ante tu presencia. Te confieso que soy pecador. Te confieso que he estado contra ti. Pero ahora volteo de mi pecado a una relación contigo. Ten piedad de mí. Perdóname por mi desobediencia. Adóptame como tu hijo, como yo recibo a Cristo como mi Salvador, como yo recibo al Espíritu Santo en mi ser. Desde día en adelante, deseo caminar contigo en obediencia, en reverencia y en amor. Te agradezco, Padre, por tu misericordia y tu perdón y por haberme adoptado
como tu hijo y por escribir mi nombre en el libro de la vida, para que un día yo pueda estar contigo en el cielo. Gracias una vez más. Te agradezco tu amor y tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén. Si tú has recibido a Jesús este día, bienvenido a la familia de Dios. Si quieres más recursos, puedes ponerte en contacto con nosotros en Calvary Chapel El Monte o Capilla El Barrio El Monte, y nosotros te mandaremos una Biblia o lo que necesites para que tú puedas comenzar en esta tu nueva relación con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mis hermanos, mis queridos hermanas. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por haber escuchado estas oraciones, Señor, y te damos gracias, Señor, por los que recibieron la misericordia que tú les has extendido este día, Señor. Señor, te pedimos que los guíes, que los llenes de tu amor, de tu compasión y de tu gracia y de tu espíritu, Padre, para que tu espíritu los lleve a la eternidad y pueda caminar contigo diariamente. Te agradezco una vez más, Señor, lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hasta la próxima vez, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Adiós.